Además en Sabor Timbero y el día de hoy tenemos un invitado desde Cuba. Vamos a conversar con Félix Pupo, que es productor de espectáculo, defensor de la música cubana, de la timba cubana, de todos los ritmos de la isla más musical. ¿Cómo está Félix? Bienvenido a Sabor Timbero. Adelante Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adel. Un placer, un orgullo para mí que me entrevistes, un orgullo estar en este tu espacio. Eh, he seguido algunos de los materiales que has estado presentando. Bueno, hace un tiempito estuvo por acá mi brother, como decimos acá, mi partner de colega, DJ Rey. He visto también a un gran amigo, Daniel Alegría, también de Cali, Colombia. Y nada, agradecido, agradecido. Igual esa defensa, ese apoyo, esa promoción a la música cubana y por sobre todo la timba que también la llevo en mis venas. Muchísimas gracias, Félix Pupo de Cuba, productor de espectáculos. Contanos, Félix, un poco de tu historia, cómo fue que comenzaste en esto de la música, de las producciones. Contanos un poco de tu historia con la música cubana. Sí, bien, la música cubana primero, bueno, casi todos dicen viene desde chico. Yo creo que sí, que al final uno con la música viene de raíz, viene por los padres. Yo un poco buscando en familia, recuerdo que me han dicho la familia de que mi padre en la cuna me ponía mucho un radio y con ese radio, pues bueno, me dormía esas cosas. Vengo desde el municipio de Antilla, en la provincia de Holguín, en la bahía de Nipe, un pueblo de pescadores. Ahí, bueno, donde se dice, según la historia, que fue lo del hallazgo de la Virgen de la Caridad del Cobre. Un pueblo donde estos tiempos me recuerdan mucho mis inicios en este tema de la afición a la música, primeramente. Y porque, bueno, ya tenía una grabadora Sanyo que mi padre trajo de Angola, todavía la conservo, no funciona, pero la conservo todavía, y ahí tenía unos cuantos cassettes donde se escuchaba la música, era con esa grabadora con la que se escuchaba la música en mi barrio. Y entonces, como era quien la tenía, todos esos colegas míos pues iban a mi casa a escuchar la música, y esa música, independientemente de la que se escuchaba en esa época, de todos esos grandes que se escuchaban a nivel internacional, en ese barrio mío, estamos hablando, nací en el año 1986, y bueno, ya para esa edad tendría yo unos, no sé, 7 años, o pudiéramos estar hablando de esa edad. Y todos esos colegas míos, bueno, no, son timberos. Y empecé en eso. Ahí yo conservo los cassettes de Médico de la Salsa, Pablito FG, todos esos cassettes los conservo en mi casa. Y bueno, esos son mis inicios ya de chico. Indiscutiblemente después, pues bueno, viene toda esa etapa de la adolescencia. Estuve residiendo en este municipio antiguo de la provincia de Holguín hasta octavo grado de la secundaria básica acá. Ya luego me traslado a La Habana, y lógicamente cuando ya llego a La Habana, timbero al fin, lo que quería era conocer la Casa de la Música, quería conocer el Salón Rosado de Nimorela Tropical, quería conocer a muchas de las orquestas que estaban y los músicos que estaban en ese momento. Y fue uno de los acercamientos entonces que tuve directamente a una persona que fue, bueno, Emilio Morales, uno de los grandes pianistas cubanos, y que en esa etapa, pues bueno, creo que ya Emilio ya no estaba con Pablito FG, creo que andaba ya con NG La Banda en ese tiempo, pero bueno, es uno de los pianistas clave de la música cubana y de la timba en sí por toda su etapa, ya hoy de todos los héroes de la música cubana. Y bueno, Emilio Morales, con un acercamiento a mi familia, pues bueno, me apoyó muchísimo. Ya después pues me acerqué a Ignacio Rubio Cervantes, Chispa y los cómplices, que fue mucho el apoyo también que me dio. A inicios empecé a estudiar bajo, ya cuando yo allá en la adolescencia empecé con querer estudiar bajo, un poco de sonido. En esa etapa, esa adolescencia en la que uno está buscando de todo, que lo quiere todo, y anda en esa búsqueda constante por ver lo que llegara a algo,
pero bueno, eso, por ahí andan mis inicios. Fue con la timba, eso lo aclaro, sí, fue con la timba. Gracias, Félix. Cuando estabas en la escuela, dirigiste grupos de rumba, hacías coreografías con la charanga habanera. Contame de esa etapa, ¿verdad? Que ya estabas empezando a defender la música cubana. Sí, a raíz de eso, esas mismas conexiones, ese mismo enlace que tenía con eso, de mi tiempo, yo siendo un chico, los mayores que yo, pues sí, ya estaban más metidos, ya jóvenes, ellos sí estaban metidos en la timba, conocían de esas cosas, pero era lo que yo veía. Ellos montaban coreografía todo el tiempo, de fiestas de 15 hasta en las actividades de las escuelas, porque tenían la influencia de esa timba, que no solo es la música esta caliente, rica, sino que venía influenciada con todos estos pasillos de la charanga habanera, la coreografía que montaba la charanga habanera. Entonces, eso es un referente para mí siempre. Y eso fue lo que empecé a hacer en el preuniversitario acá, que ya estaba en La Habana yo. Acá en la secundaria inicié en 8º grado, terminé el 9º grado escolar y ya paso a un preuniversitario en el campo, que en aquel momento existían por acá. Y en La Vega se organizaban los festivales de la FEN, la Federación Estudiantil Universitaria, que en ese momento, pues bueno, se unían todos muchos de los estudiantes de las escuelas con sus inquietudes artísticas, y en estos festivales pues yo montaba esa coreografía con los colegas míos al estilo charanga. Recuerdo una de las canciones que montamos fue Pida Serrá, estaba en el disco Gozando a los cubanos, si no me equivoco, de la Sí. charanga habanera. Eh, algo coincidente con lo que me estaba diciendo, ahorita me hablabas del reparto, después hablaremos de eso, pero recuerdo que en aquel tiempo nos identificábamos mucho los timberos, seguidores de la charanga habanera, de Michel Massa con su ego, nos identificamos como reparteros. Ojo con eso es algo que no mencionan mucho, pero en aquel tiempo nosotros los timberos, o en la farándula timbera, los timberos nos identificamos como reparteros. Eso es algo que se habla hoy de reparto, se da una clasificación de género, pero ojo con eso, nos identificamos así. Así es. Excelente dato, gracias por comentarnos, Félix. Tuviste una etapa de formación en 2006-2007 en la Unión de Escritores, en la UNEAC. Estuviste dando cursos, talleres. ¿Qué experiencia te dejó esto para tu formación, tu perfil artístico? Sí, a ver, después de estar en la beca, en el preuniversitario, sobre 11º grado más o menos, ya veo que ya me había presentado en alrededor de 3, 4 pruebas de actitud en escuelas de arte. No las había probado en estos momentos. Eso un poco me fue frustrando. Tenía el antecedente de otros colegas que ya, por ejemplo, yo estando en 10º grado, esos colegas estaban en 12, bailaban en la coreografía que montábamos, y ellos ya habían pasado por la experiencia de querer entrar en las escuelas de arte y pasar por una serie de limitantes que esto, a ver, ha pasado con muchos músicos, le han dicho, usted no sirve para la música, muchos bailarines, otros deportistas, y al final, pues bueno, se convierten en referentes de una manera u otra. Me pasó entonces que ya me salgo de los estudios universitarios en La Vega y paso a algo acá que es la Facultad Obrero Campesino, que esa facultad, para terminar el 12º grado escolar, por el interés de poder asistir a los ensayos a los que tenía la posibilidad de ir, que era de Chispa y los Cómplices, con la posibilidad de poder estar a cada rato en los ensayos de Chispa y los Cómplices. Digo, no, en la Facultad Obrero Campesina tenía 2 días nada más que tenía que ir a la escuela en la semana, y en La Vega tenía que estar toda una semana en el campo. Entonces me decidí, dije, nada, y estudio. Siempre he sido muy autodidacta, siempre he sido de estudiar mucho yo. Hoy, por cuestiones de la electricidad y esas cosas, no estuve en mi barrio, en Marianao, estoy por acá, cerca del aeropuerto de Boyero, donde la electricidad acá en Cuba ahora mismo es mejor. Pero bueno, si hubiese estado en mi barrio, en Marianao, en mi casa, pues digamos que la decoración hubiese sido un poco acá.
con libros, porque es lo que sí conservo mucho. Termino el 12 grado en la Facultad Obrero Campesina, paso, bueno, ya el servicio militar activo que nos toca a todos acá, ya luego, siempre todo eso estudiando en el servicio militar activo. Yo recuerdo que me iba con mi bajo y seguía mucho solfeo, mucha música estudiando, pero igual tenía muchas afinidades. Vengo con la pintura también desde chico, como que se me unían en la mente muchas especialidades. Y además en el mundo de la música empecé a chocar con muchos productores, colegas míos, de los que aprendí mucho. Hoy muchos no están. Desde esos tiempos perdía muchos de ellos, y eso quizás un poco sentimental me unió más a esa especialidad. Y además en ese especial un poco fui descubriendo sin querer el tema de la producción. Ahora, termino el servicio militar, rápido escucho de los cursos, los talleres que en ese momento se brindaban a través de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Al menos fue los referentes que tuve en ese momento. Ahí se unía el Centro Nacional de Superación para la Cultura acá, y era la posibilidad para aquellos que no habíamos estudiado en una escuela de arte, o no teníamos la posibilidad de chocar con esas especialidades, pues entonces cursarlo y formarnos. Esos cursos había que pagarlos, pero bueno, afortunadamente mi madre estaba de misión internacionalista en Venezuela, y eso pues económicamente me dio la posibilidad de asumir el pago de esos cursos y felizmente pues formarme en algo aproximado a lo que me gustaba. Primeramente en el 2006 pues curso el taller para representantes de agrupaciones musicales y otras manifestaciones de las artes y la cultura. Era así la denominación, la descripción del taller. Lo ofrecía Luis Hernández Acosta, el profe Luis Hernández Acosta, donde ahí fui chocando mucho con el marketing, con el tema de las relaciones públicas, esas cuestiones. En ese mismo curso, pues afortunadamente conozco sobre la convocatoria para el curso de guionista de espectáculos, y un poco que me voy mezclando más en mí, en lo que yo quería hacer. Me gusta escribir música, entonces un poco me voy mezclando más en lo que quería. Y ese curso que en ese momento pues lo organizaba el maestro, hoy amigo mío, Eduardo Valdés Rivero, un referente acá de la producción espectáculos y cinematográfica también. Paso ese curso de guionista de espectáculos, y este curso era la antesala a un curso que era el curso de producción de teatro, danza y espectáculos. Ahí, pues como decimos acá, yo coroné. El curso de producción de espectáculos pues llevaba luego el curso de dirección artística. Pero nada, yo en la producción, con todo lo que lleva la producción, es bien compleja, pero bueno, hoy la disfruto muchísimo con todas sus complejidades, y más en estos tiempos. Ya ahí me quedé, ya dije, no, yo soy productor. Y me quedé con esa parte de decir, lo que escribo, lo que conozco de música, lo que pueda conocer de las otras especialidades artísticas, pues lo que hago es agregárselo a mi especialidad como productor, pero eso es lo que soy, y entonces me empecé a desarrollar como productor desde el año 2008. Así es, así es. Y de esta experiencia, Félix, has trabajado con varios DJs, ¿verdad? De diferentes provincias. ¿Qué tal esa experiencia de trabajar con DJs? Actualmente estás con DJ Rey, con Cuba Vinilio Experiencia. Contanos de eso. Sí, sí, son de esas cosas. Ayer venía con otro DJ mío, de los que trabajamos, los identifico así, mis DJ. Pero bueno, otro de los colaboradores acá, defensor de la música cubana, hoy DJ del 1830 acá, referente acá en La Habana, Chelito DJ. Y se lo comentaba, uno va transitando por la vida, a veces no mira el pasado, pero el pasado dice mucho del presente y del futuro. Entonces yo desarrollé, graduándome como productor de espectáculos, bueno, por situaciones familiares, la pareja que tenía en ese momento residía en Ciudad Ávila, me voy a vivir a Ciudad Ávila, ya a unos meses de nacer mi hija, y en Ciudad Ávila, en el Consejo Provincial de las Artes Escénicas de Ciudad Ávila, es donde empiezo a tener mis experiencias profesionales.
en el teatro principal de la provincia de Ciego de Ávila. Ahí empiezo a interactuar con los músicos de Ciego de Ávila. Ahí conocí a una persona, Jenny Sotolongo, que con ella pues interactuamos mucho en ese tiempo y nos adentramos mucho en lo profesional. Dos jóvenes con muchas ganas de hacer en aquel momento éramos, y me uno además ahí a los artistas del teatro, de la danza, el circo. Eso fue muy interesante la experiencia de Ciudad Ávila. Además, los colegas profesionales que tuve ahí en el consejo pues fueron maravillosos. Pero dentro del mismo Ciudad Ávila y por todo lo que traía yo con el tema de los DJ, de armar discoteca, de chico también tuve muchos equipos del equipamiento de discoteca y esas cosas. Me uno a uno de los DJ comerciales de allá de Ciudad Ávila, muy popular, bueno, todavía es popular por allá por Ciudad Ávila, Yanquiel DJ. A través de Yanquiel DJ también me uno a Juanqui DJ, y de ellos pues entonces me unía a mi partner hoy, DJ Rey. Me unía que uno de mis colegas de la producción, Joel Horta, hoy también con mucho, digamos, una deuda que tenemos ambos, DJ Rey y yo, con él, de unirnos, porque fue quien provocó que nos conociéramos nosotros. Y Joel Horta, me recuerdo que en aquel tiempo, aún yo estudiando producción, me decía: oye, te voy a presentar un vecino mío que está estudiando, está preparándose como DJ y es muy apasionado, y creo que se van a poder unir mucho ahí. Pasa el tiempo. Recuerdo que nos conocimos cerca de Copelia, aquí en La Habana. Estoy todo ese tiempo yo por Ciudad Ávila, voy teniendo toda esta experiencia con los DJs y todo lo que representan los DJs. Ojo, muy importante el trabajo de los DJs, que a veces se menosprecia. Hoy han ganado un poquito de terreno por el tema de lo que han demostrado que tienen de importante para la promoción de la música y para la defensa de la música, pero en todos los aspectos se menosprecia a veces mucho a los DJs, tanto en lo económico como desde el valor creativo, intelectual de los DJs, y es muy interesante el trabajo que tiene que hacer el DJ, tanto en escena como detrás de escena, antes de hacer el trabajo que hace. Ya afortunadamente la vida, en uno de mis tantos proyectos, Show Tour, que bueno, es uno de los que estoy encaminando ahora, en uno de esos pasos en los que quería echar a andar mi Show Tour para la producción de espectáculos de giras artísticas, un proyecto de armar un equipo de producción de espectáculos. Me acerco a DJ Rey. DJ Rey enseguida captó la esencia de lo que quería y me dice: sí, mi hermano, vamos a hacerlo. Pero como todas las cosas de la vida, no todo llega en el momento preciso. A veces nos frustramos un poco y decimos no, y lo digo yo constantemente, cada cosa tiene su momento. Y entonces ese indiscutiblemente no era el momento. Creo que cuando se da algo es porque ya realmente está lo más preparado posible para echarlo a andar. De lo contrario, pues lo que tenemos que hacer es revisarnos y seguir preparando lo que queremos hacer. Ya luego el tiempo también nos distanció un poco. Se desarrolla por DJ Rey, la carrera de DJ Rey Chanara. Yo lo seguía viendo en los medios y decía: wow, perfecto. Hasta que un día, de momento, Rey en la madrugada, recuerdo, yo estaba sin teléfono, nada más que activo un nuevo teléfono, empiezo a llamar a todos los contactos que tenía y decirle que tenía mi teléfono, y plena madrugada, me acuerdo, en julio del año 2024, contacto con Rey, y Rey me dice: Pupo, me apareciste en el momento exacto. Mira, tengo esto, tengo los tocadiscos, tengo la colección de los vinilos, tengo esto y tengo este proyecto. Bueno, nada más que Rey me comenta en la colección de los vinilos, me habla por arribita, le digo: mi hermano, estoy ahí. Rey seguía explicándome, me decía: mi hermano, pero esto, mira, y vamos a tener, ahora mismo no está todo armado, pero vamos a tener. Yo decía: oye, ya te dije que estoy ahí, brother, estamos ahí, tranquilo, que vamos a echar a andar. Y ahí iniciamos Cuban Vinyl Experience, pensado, bueno, inicialmente para el turismo. Todavía queda mucho por hacer con Cuban Vinyl Experience, pero gracias a Dios, pues fue muy bonito el comienzo, muy satisfactorio el desarrollo de Cuban Vinyl Experience, y hoy, pues bueno, ya creo que se ha llegado a tomar como un referente de emprendimiento en todos los aspectos de la música. Así es. Y recientemente, Félix, gracias por compartirnos,
está estos días el encuentro de coleccionistas y melómanos, que pusiste hoy una publicación. Contanos de este encuentro 2026. Sí, el encuentro, bueno, primero que todo, bueno, mira, aprovechar y felicitar al equipo de producción del evento, al equipo de Legren, a los colaboradores que siempre están, Rafa Valdivia, que hace una labor ahí que por favor, porque en estos tiempos en Cuba lograr producir un evento es fuerte, es fuerte. Y lo lograron. Sé que se quedaron muchos colegas, hay muchos colegas que quisieron venir, que quisieron estar con nosotros, pero bueno, es entendible las situaciones por las que estamos y se logró un encuentro bien chévere. Entonces, el encuentro de este año 2026, pues bueno, con todas las características que está viviendo el país, eh, se logró, se logró porque se logró un encuentro cubano. Siempre salen, cuando se le pone bomba, cuando se le pone corazón a los proyectos, a las ideas, siempre sale de la mejor manera posible. Nosotros tuvimos como antecedente en el proyecto la participación el año pasado, es decir, en el 2025, el cuarto encuentro, eh, y fue muy satisfactorio para nosotros, para Villarrey, para mí. Ya bueno, esta vez que nos presentamos ya Cubambini es todo un equipo de trabajo, pero en aquel momento que nos presentamos en el evento fue muy fructífero para nosotros conocer de cómo se maneja este tipo de eventos, que ojo, fuera genial que se organizara cada rato, pero bueno, sabemos lo que conlleva. Y es bien chévere encontrarse en estos eventos a estos colegas defensores fieles de la música cubana. Sabemos que aquí hay muchos que la defienden, hay otros que la defienden por un poco de convencionalismo, quizás llegar un poco a las redes, saber que la música cubana es algo muy importante, pero no le ponen esa bomba que lleva. Sin embargo, ver a los foráneos, a ver ese trabajo que tú haces, ese es el respeto que sentimos ustedes Gracias. por ustedes que están allá y que defienden tanto lo nuestro. Algo que nosotros pedimos constantemente que se haga aquí mismo. Lo digo tanto institucionalmente como desde cada cual su sentido. A veces llegamos a esa imitación de los ritmos que el mercado con el que el mercado nos invade y wow, en Cuba tenemos toda una riqueza musical. En Cuba no se sabe cuántos géneros, yo que como productor de espectáculo he viajado todo el país casi, y cuando chocas con muchas maneras de hacer, cuando oyes no sé, digamos el changüí, lo escuchas acá en La Habana por alguna agrupación que lo vaya a representar, pero cuando vas a Santiago, cuando lo tocan algún otro representante en otro lugar, tantos géneros, es riquísima la música cubana. Y eso es lo positivo que veo en el encuentro de coleccionistas y melómanos, ver a tantos colegas defensores de la música cubana que vienen, digamos, a darse ese baño de raíz, de esa energía que se vive, porque no es, yo le decía ayer estaba yo programando un tema, estaba, bueno, me disculpa por el nombre, un timbero de Bogotá, Johan Burgo de Bogotá. Hablábamos y yo programaba un tema de Pupi, los que son, eh, un poquito al revés. Sí. Un poquito al revés de uno de los discos de Pupi, los que son, ahora se me olvidó uno de los primeros discos de Pupi, luego de armar la orquesta. Y yo le decía a Johan, primero escucha el mensaje de esta canción, ahora, si este tema que lo estás escuchando, lo escuchas en la calle, en Cuba, en el visitar, sigue la gente, en el apagón, la gente se va para la calle, y en esa bocina escuchas estas canciones, wow, ahí tú dices, estoy en Cuba. Y entonces eso es lo rico, venir a Cuba y vivir de esa música cubana. A nosotros nos pasa mucho que escuchamos y en los transportes acá en Cuba no escuchamos esa música de raíz. Y yo digo, si cuando viene el extranjero a Cuba le pones esa música cubana de raíz, la gente dice, vine a Cuba. Y entonces, un poco eso es lo que encuentra uno en el encuentro de coleccionistas y melómanos.
Gracias, Félix, por compartir. Ahora, hablando de música, Félix, contanos qué orquestas te gustan a vos, de timba. Wow, 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 eso fuerte, fuerte. No, a ver, de estos tiempos, indiscutiblemente hay que pensar en Habana de Primera, indiscutiblemente hay que pensar en el maestro Alain Pérez, eso es indiscutible. De todos los tiempos, no tener como referente a Bam Bam, por favor. Eso es de todos los tiempos. Pero aún aunque no sea timba pura, aunque la timba es complejo, bueno, no me voy a meter en una definición, pero es que la timba es una mezcla de tantas cosas de la música cubana, el son con todo. Es guapería, la timba es guapería. Y entonces, pero nada, Michael Blanco y Salsa Mayor, los trabajos que en su momento, bueno, de mi época, de esa etapa mía, ya está Michel Massa, indiscutiblemente, ya fuera de la charanga habanera, es un referente indiscutible. Sí, claro que Pablito FG, el médico de la salsa. Es que son muchos, cada uno de los trabajos. Yo disfruto toda la música cubana y la timba la disfruto en toda su amplitud. ¿Cuántas orquestas que en otros países? Miren, en muchas ocasiones he escuchado cómo la gente de Cali domina mucho, por ejemplo, a Dani Lozada. Y Sí. de momento tú te quedas así, tú dices, wow, mira esto, y Dani Lozada aquí en Cuba, no sé. Ayer, mira, a Johan Buco yo le hacía un comentario, porque Johan me enseña un disco de Clímax, de Giraldo Piloto y Clímax. Sí. Y wow, yo le he hablado una cosa clara, Johan, mira, mira como me dices que Clímax es todo un éxito por allá, sin embargo acá no es tanto, no, son las cosas que tiene el mercado. Acá en Cuba hay muchos de los músicos cubanos, excelentísimos músicos cubanos, excelentes producciones que se han logrado, que el mercado musical cubano no, con algunas fisuras, no camina esa música como camina en otros lugares. Ahora, Félix, todos sabemos que está el reparto, el género reparto está de moda, ¿verdad? Entre la juventud es conocido, hay artistas que han hecho repartos con timba. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves esto vos del reparto? ¿Cómo en Cuba esta fusión de la música cubana con el reparto? Mira, voy a dar mi apreciación como productor, más bien como viéndolo desde el punto de vista o mi humilde criterio por los conocimientos un poco del mercado, un poco lo social, para no caer en determinados técnicos musicológicos ni nada de eso. Mira, el reparto es una expresión más de cubanía. El reparto es la música de los jóvenes de estos tiempos. Eh, que lógicamente hay unos que se preparan para producirla en mejor manera y hay otros que la sueltan en su etapa eh, que le corresponde. Hay unos que no la hacen tan limpia y otros que sí pues se dedican a eso. Es una expresión de estos tiempos. Si quizás hubiesen otras posibilidades para estos artistas de vincularse a instituciones, de algunos espacios donde Adelante, adelante. eh, estamos. Eso creo que ese vínculo entre los jóvenes músicos con sus inquietudes, con las inquietudes de su tiempo, si tuvieran esa interrelación con los músicos ya profesionales, esas cosas, fuera, se puliera un poquito más. Pero es sencillamente la expresión de su tiempo, sus características, como lo fue la timba en su tiempo, como otros tantos géneros que siempre hubo un sector de los medios que lo rechazó y ya después muchos lo aceptaron, con hipocresía o no, eh, pero es una expresión de un tiempo. Hay muchos temas súper chéveres que al final se te pegan bien, claro.
yo les aconsejaría que trabajaran mucho más las letras, ¿ves? Porque al final tienen la música por dentro y hay mucha de trabajo musical que hacen que es bien interesante, que es muy representativo, que es lo traen acá a su tiempo. Pero bueno, nada, que existe respeto, y sí hay que trabajar un poquito más los textos, trabajar las letras, dedicarse un poquito más el tiempo que tienen a perfeccionar el trabajo que hacen para que le dé una valía, para que no quede en la vulgaridad de esas cosas. Y podernos dar un poquito más a respetar a nivel internacional, ya que va teniendo ese efecto. Pero al final ese efecto que va teniendo, sea por los medios, sea por el marketing, sea por lo que sea, se demuestra que tiene su efecto. Al final, si pega, si le llega al público, si le llega, está sonando en los medios, como sea, es porque tiene un efecto, si no, no pasará así. Muchísimas gracias, Félix Pupo, por ese comentario. Bueno, estamos cerrando ya la entrevista el día de hoy de La Habana, vía WhatsApp. Gracias, Félix, por la oportunidad. Hemos conocido más de tu trabajo. Te felicito por estos años de carrera, de defensa de la música cubana. Saludos a DJ Rey de Cuba Vinilo Experiencia, que lo entrevistamos aquí hace el año pasado. También a Rafa, lo entrevistamos del encuentro de melómanos, así que abrazos a ellos y un saludo. Bueno, te deseo éxito en este 2026, que siga defendiendo la música, que buen trabajo que ha hecho y sigas cosechando, como dije, mucho éxito. Gracias por la oportunidad, pues disculpen ahí por las interrupciones, pero ahí estamos siempre aquí. Palabras de cierre, Félix, para Sabor Timbero. Bueno, se impone agradecerte a ti por el trabajo que haces, agradecerte por el trabajo que haces, un trabajo que creo que hay que expandir más todavía. Sí, hay que dar mucho a conocer el trabajo que haces tú y que hacen muchos de los amantes de la timba y de la música cubana a nivel internacional. Hay muchos países con una defensa inmensa. A los cubanos que sigamos uniéndonos, las alianzas en estos tiempos es importante. Es necesario alianzarnos para que nuestra música, que nos identifica por encima de tantas cosas y que es una cosa tan sana, tan linda, pues siga brillando, siga valiendo, nos siga representando. Y bueno, que acá cuenten con nosotros, acá estamos nosotros, vamos a seguir para adelante, queda Cuban Vinyl Experience para rato, hay muchos proyectos por venir, queda Zona Sonora para rato, quedan alianzas por ahí que se están cocinando constantemente y que bueno, que lo van a ver, el público cubano va a disfrutar de todo eso que hemos hablado. Gracias. Éxitos a Félix Pupo de La Habana, vía WhatsApp, en esta mañana, el día de hoy, pues compartiéndonos su trabajo para defender la música cubana. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos del programa Sabor Timbero. Nos vamos a ver hasta la próxima.